Uno, uno, uno. Buenas noches. En nombre del presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, Edgar Reveis, presento un saludo. No se hace presente porque a última hora ha tenido dificultades familiares. Entonces me llamó para decir, no puedo estar, siento mucho. Bien. Bueno, hoy continuamos con el ciclo, con este ciclo de economía heterodoxa, que así se le llamó, como una actividad conjunta de la Asociación Colombiana de Economía Crítica y de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Cedo la palabra a nuestra moderadora, la profesora Consuelo. Bueno, buenas noches para todos y todas. Eh, Esta actividad hace parte de una planeación que hicimos desde sus inicios en la Asociación Colombiana de Economía Crítica, tendiente a profundizar en las teorías económicas. Trazamos como dos líneas. Una, análisis de reformas estructurales, lo llamamos problemas de coyuntura, pero no son tan coyunturales porque hemos hecho análisis realmente, análisis más de fondo y relacionándolo con políticas económicas y todo esto. Y más recientemente un ciclo de estudio de políticas económicas. Y para eso, pues nos asociamos con la Academia de Ciencias Económicas para desarrollar esta tarea. La academia también viene desarrollando cursos sobre, digamos, problemas específicos, teorías y sobre todo tratando de vincular a estudiantes y a gente joven para que sea la renovación para la academia. En ASECRE también pensamos lo mismo, ¿no? Que es importante hacerlo. El día de hoy pues no era muy fácil, estuvimos pensando a ver si lo aplazábamos, pero ya no era posible por las circunstancias que vive el país, ¿no? Circunstancias favorables, diría yo. Sí, el despertar, pues, sobre todo los jóvenes que normalmente llenan este salón. Eh, y bueno, mañana está previsto una movilización grande y todo lo demás. Todo eso pone a la gente como en otro contexto, pero finalmente pues lo hacemos y seguimos adelante con esta tarea. Para el día de hoy tenemos un análisis de el enfoque heterodoxo, quizá el enfoque más heterodoxo, que es la visión marxista. Y tenemos como invitados a Samuel Jaramillo y a Pascuala Mezquita. Samuel Jaramillo es miembro de la Academia de Ciencias Económicas. Yo tuve el gusto de hacerle el comentario hace, ¿cuántos años? 3 años, para el ingreso a la academia. Es economista de la Universidad de los Andes, doctor de la Universidad de París, el Instituto de Urbanismo de París, docente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes y del CEDE. Ya lleva como, ¿cuántos años? Como 30, 40, unos cuantos, sí, bueno. Autor de varias publicaciones relacionadas con desarrollo urbano y rural, economía inmobiliaria, economía política, pensamiento económico, y además es poeta. Eso no lo pone aquí, pero hay que destacarlo. Poeta destacado. Bueno, y Pascual, no tengo la hoja de vida de Pascual, pero sí, aquí está. Pascual Amezquita es abogado y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y Pedagógica, especializado en Derecho Público Económico y doctor en Economía de la Escuela Superior de Economía y Administración de Negocios, ESIADE, de Argentina, cum laude con la tesis Aspectos Económicos del Gobierno de Carlos Lleras Restrepo. Docente e investigador de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene una amplia experiencia investigativa y varias publicaciones en temas económicos, históricos y pedagógicos. Con Pascual hemos tenido oportunidad de trabajar en varios asuntos, ¿no?
en publicaciones y conferencias y demás desde hace rato. Bueno, cada uno de ustedes va a tener un tiempo de 30 minutos para la presentación. Empezamos con Samuel. Bueno, yo les voy a hablar de un tema que tiene que ver con el desarrollo de la teoría marxista en economía, que contra las expectativas de muchos, pues hay un interés renovado sobre los planteamientos de Marx. En general, pues, muy probablemente resultado o asociado a los fracasos de la economía convencional, que no da ninguna solución satisfactoria a las dificultades por las cuales atraviesa la economía, diríamos, mundial. Y dentro de ese interés sobre las tesis económicas, uno de sus puntos, que es puntos, digamos, de discusión, de desarrollo, son la discusión alrededor de la teoría del valor de Marx, que pues desempeña un papel muy crucial. A mi juicio, pues es el acercamiento más preciso sobre puntos muy decisivos de la economía contemporánea. La institución del mercado, pues la teoría de la mercancía de Marx, la teoría del valor, es a mi juicio lo más acabado para entender esa dimensión de la economía. Por supuesto que es clave para entender un punto decisivo de la sociedad contemporánea, que es la explotación de la sociedad capitalista, que parece no tenerla, y Marx muestra con mucha elocuencia el componente de explotación que es la base de la economía capitalista contemporánea, o sea, la teoría de la plusvalía. Y por supuesto sobre la dinámica capitalista, ¿no? La dinámica del capitalismo, sus desarrollos sobre la acumulación de capital. Sin embargo, pues les quiero señalar de que este interés por la teoría de Marx, la teoría del valor de Marx, pues está asociada no solamente a un interés, sino también a una cierta exigencia o una cierta búsqueda de perfeccionar esa teoría, de reformarla, de desarrollarla. Y eso pues está asociado también a dos circunstancias. Esa teoría, ese planteamiento de Marx, a pesar de ese rol central, ese papel central que creo que tiene la economía de Marx, los planteamientos económicos de Marx, pues por un lado tiene objeciones que son de una parte de sus contradictores, pues de las teorías liberales ortodoxas que atacan, digamos, el planteamiento de Marx como un todo, y uno de sus puntos es la teoría del valor, trabajo de Marx, pero también pues una discusión interna, ¿no? Hay distintas corrientes cercanas al marxismo, incluso dentro del marxismo, que encuentran que esa teoría requiere una serie de afinamientos. Y es cierto, digamos, que esa teoría da muchas posibilidades, pero cada vez se ve que hay una serie de limitaciones que requieren desarrollos. Por otro lado, es lo natural en una tradición teórica que es viva, ¿no? No es que hubo un profeta que escribió algo hace 2 siglos y ya hace siglo y medio ya quedó, digamos, como palabra sagrada. Es una tradición y por lo tanto lo natural es que haya desarrollos. Ahora, no es solo desarrollos, hay puntos, digamos, en los últimos años, puntos de renovación muy interesantes. El debate alrededor de la teoría del valor recientes son de gran interés.
Y en eso yo creo que nosotros quienes nos ocupamos o estamos cercanos al marxismo aquí en Colombia, debemos pellizcarnos un poquito, porque resulta que sobre esto ha corrido mucha agua desde las épocas en que éramos eh, posadolescentes y militantes, mi generación. A hoy en día pues ha cambiado mucho estos planteamientos sobre la teoría del valor. Y no todos estamos no todo el mundo está al tanto, digamos, de esos cambios. Entonces, voy a hacer algunas anotaciones alrededor de qué gira esas discusiones, esos debates. Voy a desarrollar una tesis que no es originalmente mía, ni siquiera es muy reciente, pero sí pues es de un economista belga que se llama Michel Debré, entre otros, ¿no? Pero que él tiene este planteamiento al cual yo me, me acojo plenamente. Él señala que buena parte de los equívocos y las dificultades las objeciones que se le hacen a la teoría de Marx y a las dificultades que se encuentran, digamos, en la teoría de Marx o en lo que se considera la teoría de Marx, está asociada a un equívoco muy importante y es el siguiente. La asimilación y la igualación entre la teoría del valor de Marx y la teoría del valor de Ricardo. Ustedes recordarán que Marx precisamente veía sus tesis en general sobre la economía capitalista y particularmente la teoría del valor como muy diferente a la teoría de Ricardo y por supuesto mucho más desarrollada. Yo estoy convencido de que eso es así y él da muchos argumentos específicos para mostrar que su desarrollo es mucho más sofisticada que la teoría de Ricardo y sin embargo hay una consideración, digamos, muy reiterada de asimilación de esos dos planteamientos. ¿Quiénes establecen esa fusión? Esa fusión entre la teoría de Marx y la teoría de Ricardo como si fuera una sola teoría. La teoría del valor-trabajo es la misma y las dos representantes de eso son Ricardo y Marx. Uno de ellos la economía neoclásica. Para la economía neoclásica, Marx es un clásico, entre otros, a la misma altura o al mismo nivel o con el mismo sentido de Smith y Ricardo. Les decía, recuerdan ustedes que Marx se sentía completamente distinto, una tradición diferente. El subtítulo de su teoría, de su libro fundamental, El Capital, es Crítica de la economía política, no extensión de la economía política, es refutación de la economía política y desarrollo de algo. Bueno, la economía neoclásica lo considera una misma cosa y precisamente buena parte del fuego, digamos, crítico que se le hace a la teoría de Marx, la tesis de Debré, es a unas variantes que son propiamente ricardianas. Bueno, la tradición que conocemos nosotros como neorricardianos, que viene desde Borkiewicz hasta Rafa, digamos, tiene la misma noción, con una digamos, desfase. Los neorricardianos sienten que ellos son herederos de Ricardo y de Marx simultáneamente, porque lo consideran un mismo paradigma. Su visión no es la de la economía política, la de la economía neoclásica, que intenta es desvirtuar, por decirlo así, la teoría de Marx, y en este caso de Ricardo. Estos teóricos están convencidos de que la teoría del valor, vamos a ver, o las teorías de Marx y de Ricardo son una versión crítica y le permiten
hacer unos análisis críticos muy importantes. De hecho, ellos se han enfrentado a la economía neoclásica en puntos cruciales, como la teoría del capital, que en algún momento Diego aludía, digamos, en una exposición en esta misma serie. Pero para ellos, efectivamente, la economía marxista, la teoría del valor marxista y la teoría del valor de Ricardo es la misma, es la misma teoría. Pero tal vez lo más polémico de Debré, pero yo creo que es el punto culminante, es el siguiente: es que no es solamente los neorricardianos ni los neoclásicos consideran que la teoría de Marx y la teoría de Ricardo son la misma, sino que buena parte de los marxistas. La tesis de Debré es que lo que podríamos llamar como la ortodoxia marxista, los seguidores de la teoría marxista, que han desarrollado cosas muy importantes incluso con esa teoría del valor, a pesar de que escuchan y reproducen los alegatos de Marx de su diferencia y de su visión crítica sobre la teoría de Ricardo, la tesis de Debré es que estos teóricos en la práctica desarrollan una teoría que es básicamente ricardiana. A pesar de que utilizan a veces un vocabulario relativamente distinto, en fin, sus criterios fundamentales son ricardianos. De allí, lo que se señala sobre ese punto es que eso es grave, no solamente porque sea fiel a los deseos o a las declaraciones de Marx, sino que efectivamente son dos teorías distintas. Y además, la teoría de Ricardo, hay dos cosas que se desprenden de eso. Una, que la teoría de Ricardo sí es mucho más primitiva que la teoría de Marx. Y buena parte de las limitaciones, de lo que considera limitaciones de la teoría de Marx, son realmente las limitaciones de la teoría ricardiana, que con frecuencia los marxistas, la tradición más ortodoxa del marxismo, que ha desarrollado cosas muy importantes, como algunos la denominan los marxistas del siglo XX, porque realmente es fundamentalmente del siglo XX. Por ejemplo, los teóricos como Paul Baran y Paul Suisy, que hicieron contribuciones muy importantes. Y sin embargo, uno de sus puntos, de sus talones de Aquiles, es que tiene una teoría del valor muy limitada, porque finalmente es ricardiana. Señala otro punto que también es muy pertinente para nosotros: los dependentistas latinoamericanos, que han hecho cosas muy interesantes y que hoy en día hay un gran interés por rescatar y renovar y reproducir, digamos, sus tesis en América Latina. Bueno, muy probablemente una de sus graves dificultades que tuvieron y que es necesario cambiar para poder desarrollar esa herencia, es que ellos trabajaron con una teoría del valor muy rudimentaria, diría yo. Muy esquemáticamente les voy a señalar cuáles son esas diferencias entre la teoría de Marx y la teoría de Ricardo, porque uno dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Bueno, un punto muy crucial. Para Marx, la teoría del valor es un proceso que surge de la interacción entre la producción y la circulación. Ese es un elemento central, crucial. Y en esto contrasta con la economía neoclásica, que ustedes saben que la teoría del valor de la economía neoclásica se construye a partir de la mera circulación, ¿sí? La teoría del intercambio puro, es puro la circulación. Pero ¿cuál es el opuesto? La teoría ricardiana, que analiza eso de manera unilateral desde la mera producción. Pues bien, en buena parte los marxistas durante un tiempo, o durante un largo tiempo, tal vez, o los seguidores de Marx, tal vez por contrarrestar, digamos, ese énfasis de la economía neoclásica en las cuestiones de la circulación, entonces heredaron inadvertidamente una desviación que me parece que se ha demostrado muy grave, y es interpretar y entender los fenómenos de la generación del valor
unilateralmente desde la producción. No es el caso de la teoría de Marx. La teoría de Marx muestra el valor es un proceso que es indispensable la convergencia de la producción y la circulación, y por eso Marx hace desarrollos muy importantes con respecto a cómo opera la circulación, precisamente en las fases en donde él está analizando la teoría del valor, la teoría básica, digamos, de la interacción económica, no en otra parte, fundamentalmente en ese punto. Otro tema que está muy asociado con eso mismo, la diferenciación entre trabajo concreto y trabajo abstracto. Marx le da tal importancia a eso, a esa distinción, que precisamente dice que esa es la diferencia fundamental con Ricardo, que Ricardo no tiene esa noción, o sea, entre la dimensión del trabajo que se hace, que digamos que se desarrolla en la sociedad capitalista como tal, y el carácter social que eventualmente adquiere a través de la interacción, por supuesto, a través del mercado y vamos a ver, a través de fenómenos de la circulación, a través del dinero y del fenómeno monetario. La economía ricardiana no hace ninguna alusión sobre ese punto. ¿Qué hace la mayoría del marxismo del siglo XX? Hace una alusión a ese problema y debería hacer un análisis bibliográfico sobre eso, mostrando qué es lo que hacen literalmente los teóricos muy importantes, al cual les debemos mucho. Pero sobre ese punto, prácticamente es una cita de Marx sobre ese punto y no lo vuelven a tocar, no lo utilizan para ningún análisis. Esa relación entre trabajo concreto y trabajo abstracto, que es fundamental a mi juicio para poder entender cómo opera el mercado, por supuesto. Y específicamente sobre esta noción, una relación que en este periodo se ha demostrado muy fértil, y es las relaciones no solamente cualitativas entre trabajo concreto y trabajo abstracto, sino cuantitativas. Es decir, los trabajadores hacen un trabajo específico de tantas horas, pero se les reconoce como tal, los productores se les reconoce como tal cantidades de trabajo social que no son necesariamente de la misma magnitud. Y esas diferencias generan fenómenos económicos cruciales. Voy a tratar eventualmente de explicarlo. Otra dimensión que también es muy crucial y diferenciadora entre Ricardo y Marx, el hecho de que para Marx las transacciones y la interacción en el mercado es de tipo monetario. Los análisis ricardianos no tienen ninguna referencia a lo monetario. Las formulaciones neorricardianas como la de Rafa, el dinero es absolutamente ausente, no es un detalle. Para Marx eso es inconcebible. El valor, el dinero es la forma más desarrollada del valor, y el dinero está asociado a un elemento crucial del mercado que es precisamente la incertidumbre monetaria, ¿sí? Cosa que en estas aproximaciones ricardianas o pseudo-ricardianas o cripto-ricardianas está eliminado, por decirlo así, de esa reflexión. Teóricos a los cuales queremos mucho, como estos que he mencionado, y que sin embargo tienen ese tipo de... Ese fue el marxismo que a mí me enseñaron también, o el que yo aprendí. Sin eso. Y hay que ver pues las dificultades que teníamos para explicar cómo se vendían y se compraban las cosas. Es muy difícil sin eso. Un punto que es muy importante de Marx, precisamente en su desarrollo sobre el fenómeno de la circulación, lo que él denomina el salto peligroso de la realización. Y es que un punto crucial, todos esto lo sabemos las personas que vivimos
que estamos insertos en una economía mercantil, en una economía capitalista, que hay un punto crucial en este sentido, y es que las transacciones no se, no, no se efectúan de manera ineluctable. Por el contrario, pueden fallar. No solamente pueden fallar, hay una tendencia en la sociedad capitalista a que las transacciones fallen. Ese es un punto importantísimo de la dinámica capitalista y de la dinámica mercantil. El que ignore eso, pues tal vez se referirá a otra economía, pero no a esta. Bueno, lo cierto es que la tendencia general, por supuesto, de la economía neoclásica y su ley de Say, ¿sí?, de la economía ricardiana y de la economía neorricardiana es de ese tipo, es de ese tipo. Entonces es una ficción, por decirlo así, una construcción pues que le quita un elemento que es sustancial de la economía contemporánea, de la economía capitalista, por supuesto. La noción de competencia también. La competencia para Marx es una competencia que es un conflicto y es una competencia total. Compiten en el mercado, se compiten entre un productor y otro productor, entre el productor y el consumidor, entre los consumidores entre ellos, entre los productores de una rama y de otra rama. Y está asociada a todo esto que hemos visto, a las posibilidades, a la incertidumbre que genera las posibilidades de que las transacciones fallen, de que el salto peligroso que él utiliza como metáfora el maromero, pues que hace una hazaña, digamos, y no tiene seguridad de que siempre vaya a ganar. Esa es la situación normal en la economía capitalista, que es una forma de socialización pues precaria. Y eso genera entonces un punto que también diferencia muchísimo la aproximación de Marx de otras aproximaciones. El comportamiento paramétrico. Una de las dificultades más complicadas, digamos, de estas formalizaciones ricardianas o de corte ricardiano es que eliminan la competencia. Pues la competencia perfecta es la ausencia de competencia, ¿sí? La competencia perfecta es que una persona recibe las órdenes del mercado y hace lo que le ordena el mercado, el comportamiento paramétrico. Y eso se extiende, eso se ha extendido en las formas ricardianas y en las formas criptorricardianas a un comportamiento de ese tipo. Para Marx era un comportamiento que hoy diríamos un comportamiento estratégico, de competencia. No se tiene nunca la seguridad, por decirlo así. Cuando se ven, digamos, algunas convergencias, son convergencias a posteriori, no convergencias como el balracianismo, pues de que es inconcebibles las transacciones que no están en equilibrio, ¿sí? Marx no reflexiona en equilibrio o en desequilibrio, reflexiona en este tipo de competencia plena, donde hay miles de agentes que están disputándose, por decirlo así, las transacciones en las condiciones que sean más ventajosas para cada uno. También, como diferencia metodológica, pero que también es muy crucial, la agregación. La economía neoclásica y un teórico tan interesante en muchas cosas como Marshall, pues se le introdujo a la economía neoclásica una cosa muy, muy tremenda, que es la forma de agregación a partir del agente representativo, que es más o menos la eliminación de la competencia, la eliminación del funcionamiento característico de los mercados. Bueno, que la economía neoclásica tenga esa dificultad no es tampoco sorprendente, pero que eso se le haya transmitido a la economía heterodoxa vía no solamente el ricardianismo, sino vía el marxismo, eso sí es más alarmante, eso sí es más alarmante. Entonces, en ese sentido, pues las agregaciones son de un sentido completamente distinto. No es que las transacciones que se den en la práctica
son desviaciones de algo, no. Las categorías agregadas como la tasa de ganancia media, como el precio natural, todas estas cosas son más bien descripciones de convergencias relativas que tienen esas categorías específicas. Lo que existen son las transacciones concretas, por supuesto, que lo que pasa es que no son arbitrarias y azarosas, tienen una serie de convergencias, pero unas convergencias relativas, que tienen dispersión, diríamos hoy en día. Si no se piensa así, no se puede pensar ni la crisis, ni la competencia, ni la innovación, no se puede pensar de manera rigurosa. El planteamiento del equilibrio, ¿sí? La economía marxista no tiene una noción de equilibrio como es el de la economía walrasiana, completamente distinta. Estas nociones de las convergencias, esto tal vez lo comparte de alguna manera con Ricardo y tal vez más con Smith, la noción no de por ejemplo, los precios naturales no son los precios de equilibrio, son los precios de convergencia, de referencia, de convergencia en esa dinámica. Pero ni hay una tendencia, de hecho, se pueden dar transacciones por fuera del equilibrio, es lo natural, eso es lo abrumadoramente mayoritario, y por supuesto tampoco hay ninguna noción de que haya una convergencia de los precios específicos hacia esos puntos de los centros de gravedad de los cuales ahí sí comparten, digamos, Marx y Ricardo. Ahora bien, un punto también muy importante, el valor lo concibe Marx como un fenómeno o como un proceso agregado, global. No es un problema microeconómico directamente ni fundamentalmente. Es que el trabajo social de miles de trabajadores generan esa convención de que denominamos valor en términos monetarios como tal. Eso tiene la siguiente implicación, y es que la lógica de la generación de valor no es idéntica a la lógica de la distribución del valor. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, y Marx lo formula de una manera muy precisa. Lo cual implica la siguiente cosa, en cada mercancía específica, el trabajo incorporado, esa tesis de esa categoría de Ricardo, o sea, el trabajo que efectivamente se requiere para producir un bien, no coincide directamente e individualmente de cada mercancía con la cantidad de trabajo abstracto global que puede rescatar su propietario en el mercado. Eso Marx lo formulaba con un vocabulario que tiende a ser confuso, y es la relación entre precio y valor, ¿sí? Pero eso es sustancial, eso es sustancial. El trabajo incorporado no es idéntico al trabajo. Bueno, para Ricardo eso era un problema muy grave, y las formulaciones que se hacen sobre la transformación de valores y precios tiene eso como una complicación, como una anomalía. En fin. Punto final, un punto importante sobre eso es que para Marx las reflexiones sobre estos problemas se ven fundamentalmente como algo dinámico. Las formulaciones estáticas de sistema de ecuaciones algebraicas de la álgebra lineal simultáneas eliminan el elemento básico de la competencia. Es muy difícil comprender la competencia. Bueno, todas estas formulaciones ricardianas y raffianas tienen esa característica, eliminan la dimensión temporal y por lo tanto también la dimensión, digamos, de incertidumbre que tiene
la socialización mercantil. Aquí ya me cortaron el tiempo, entonces me voy a despedir. ¿Ah? Yo quería hablar de 3 aproximaciones contemporáneas que le apuntan a algunos de estos desarrollos, digamos, ¿no? Uno es la conocida como los secuencialistas. Ellos se denominan a sí mismos como el sistema temporal único, que tratan de reflexionar precisamente sobre este último punto, sobre la formulación de Borkiewicz y su extensión, digamos, de Rafa, de la transformación de valores en precios, mirado como un sistema de ecuaciones estáticas, y que llegan a una conclusión de que la visión de Marx es incongruente lógicamente. Es la gran objeción que le hace la economía neoclásica a la teoría del valor-trabajo en general. Pero también es la conclusión que sacan los serrafianos sobre el planteamiento de Marx, con conclusiones diferentes en términos prácticos, pero que siguen la misma conclusión. Se basa en una formulación estática. Pues bien, estos teóricos tratan de hacer una reformulación en términos iterativos. Y allí lo que parece un problema insoluble, en cierta manera, se disuelve como pregunta, como planteamiento como tal. Yo aprovecho porque tengo poco tiempo para señalar un punto que está asociado a esa objeción a la objeción. Ustedes recordarán que Diego, usted que tiene antecedentes sobre este punto. La gran reflexión sobre la gran formalización ricardiana y neorricardiana sobre la transformación de valores en precios tiene la siguiente característica. Como es unilateral desde la producción, entonces para ellos cuando se transan en valores los bienes tienen una magnitud. Cuando se transan en precios de producción tienen otra magnitud, ¿sí? Pero resulta que las cantidades transadas son las mismas. Y de allí sacan la conclusión de que Marx está equivocado. Pero ¿ustedes han visto alguna situación lógica en una economía mercantil donde los precios cambian y las cantidades transadas son las mismas? En economía neoclásica significaría una demanda inelástica en todos los bienes, ¿sí? Eso es absurdo. Eso es absurdo. Si se levanta esa noción, pues resulta que toda la reflexión ricardiana deja de tener sentido. Deja de tener sentido. ¿Y qué implica eso? Simplemente pensar que los precios no se forman solamente en la producción, sino en la interacción entre producción y circulación. Les hablo también de manera telegráfica sobre otra tesis que es la llamada, el grupo de economistas, sobre todo neoyorquinos y bueno, algunos franceses y hay algunos latinoamericanos, que se conocen como la nueva aproximación, el New Approach, que parten de la siguiente consideración. La teoría del valor es una reflexión que intenta rearticular la dimensión monetaria con la dimensión del trabajo como tal. Esa es la teoría del valor-trabajo, ¿sí? Y básicamente ellos señalan que entre esas dos dimensiones no hay solamente relaciones cualitativas, sino también relaciones cuantitativas. El valor generado por el trabajo social desarrollado en una economía capitalista en un momento determinado, en un periodo determinado, tiene una manifestación monetaria específica, cuantitativa, que se puede establecer una relación cuantitativa, que es lo que nosotros llamamos en términos de las cuentas nacionales
keynesianas el valor agregado. El trabajo vivo y el valor agregado son dos dimensiones de la misma, del mismo fenómeno, ¿sí? Es una identidad. Y eso permite lo siguiente, la relación entre esas dos magnitudes, lo que estos teóricos llaman el equivalente monetario del trabajo, la relación cuantitativa entre estos dos elementos, sirve como reductor entre magnitudes de trabajo y magnitudes monetarias. Eso permite romper esa barrera que tienen los ricardianos y que tienen muchos marxistas, que resulta que los fenómenos monetarios son puramente ficticios y los fenómenos del trabajo no se pueden asociar unos con otros, no se puede hacer reflexión sobre eso. Bueno, con esta aproximación, este elemento permite hacer, digamos, establecer una conmensurabilidad entre dimensión económica, entre dimensión monetaria y la relación del trabajo. Bueno, voy a eliminar el otro que es lo que explicó aquí la otra vez el profesor Cataño, solo que yo tengo una interpretación distinta de las fortalezas y limitaciones que tiene la aproximación de sus jefes teóricos, digamos, de Benetti y Cartelier, que de hecho tienen contribuciones muy interesantes. Bueno, pero no tengo el tiempo aquí para decirlo. Termino solamente con 3 puntos o 4 puntos. Una reformulación sobre la teoría del valor nos permite hacer análisis mucho más precisos y digamos, más perceptivos de algunos fenómenos muy importantes para nosotros. Por ejemplo, un punto, la persistencia de la producción mercantil simple en una economía capitalista. Nosotros estamos acostumbrados a entender que la economía capitalista es absoluta. Pues bien, la economía mercantil simple que Marx utiliza a veces, y Ricardo y Smith también como un dispositivo analítico, resulta que sigue existiendo en la economía capitalista. No solamente en términos cuantitativos de manera muy importante, sino que en términos cualitativos sigue jugando un papel crucial en el desarrollo de la economía capitalista. Marx eso no le interesaba mucho, pero para nosotros que vivimos en un país periférico, pues hay más agentes mercantiles simples que asalariados en términos cuantitativos, ¿sí? O sea que, y eso, si se analiza en términos ricardianos, es imposible pensar eso. También es imposible pensar el trabajo no mercantil. La única forma de pensarlo sin teoría del valor trabajo es pensarlo como una cuestión puramente dicotómica, o sea, como si dualista. Pero con la teoría del valor trabajo es posible entender la lógica de conjunto que tiene la producción propiamente mercantil, capitalista o mercantil simple, y el trabajo no mercantil. Para nosotros eso tiene enormes pertinencias, nada menos que lo que agobia al trabajo de la mayoría de las mujeres, o de un punto muy importante de las mujeres, que se dedican a un trabajo que la sociedad, que desaparece, digamos, de la visibilidad de la sociedad, y con esta aproximación permite hacer una conexión con las aproximaciones feministas que con frecuencia abominan y reprochan al marxismo, porque a lo mejor con razón, porque la versión ortodoxa del marxismo no permite entender esos problemas o los vuelve muy difícil. Bueno, y otros 3 o 4 puntos que si tuviera tiempo los explicaría. Los dejo aquí. Gracias. Bueno, pasamos ahora a la exposición del profesor Pascual Amezquita.
Buenas noches, muy amables por la invitación y por la asistencia. El punto que voy a tratar es en relación con la vigencia que tiene el marxismo, el aspecto económico, la teoría económica del marxismo en la actualidad. La pregunta o la exposición tiene una finalidad y es que la vigencia del marxismo en su aspecto económico es como la explicación básica de los problemas económicos, pero también de los problemas políticos. Es decir, si no se logra mostrar que hay vigencia económica del marxismo, tampoco podría hablarse de la vigencia política del marxismo. Son dos cosas interrelacionadas que trataré de presentar a lo largo de esta charla. En la tradición marxista se identifica que el marxismo tiene tres fuentes y tres partes. Una parte es la economía, otra parte es la política y otra parte es la actividad política concreta, es decir, el socialismo. En la primera fuente está dada por la base filosófica del marxismo, que como es sabido por ustedes, pues son de sus raíces en la filosofía alemana, pero que fue desarrollada pues evidentemente por Marx. En la economía política, el fundamento está en la economía clásica inglesa, es decir, en el pensamiento de Ricardo y de Adam Smith, y en la parte del socialismo pues está toda la actividad política que hubo en el planeta desde tiempos inmemoriales y que fue edificándose hasta construir una teoría política científica. En este cuadro se muestra una cosa que es esencial en la comprensión del marxismo y es una cosa que hoy nos parece evidente pero que en un momento dado no siempre lo fue, y es la relación que hay entre la economía y el resto de actividades humanas. Es decir, esto que es evidente hoy, esto que todo el mundo lo utiliza como una herramienta analítica, es el marxismo el que hace la primera aproximación a esto, de señalar cómo el comportamiento social y el comportamiento individual están asociados al comportamiento de la economía, es decir, al modo de producción en el cual se encuentra inscrito el individuo y se encuentra inscrita la sociedad. Leía en estos días una cosa muy interesante y es el auge del nazismo en relación con la fuerte recesión alemana. Cómo es que el nazismo se la gana de mano, si se quiere, a las fuerzas comunistas en Alemania en medio de un problema económico. Es decir, cuál es la expresión política que tiene ese hecho económico que es la recesión alemana, el hundimiento de la República de Weimar y la actividad política que desarrolla de una parte el Partido Comunista y de otra parte el nazismo, que son expresiones ideológicas de una misma base económica. Entonces, eso que hoy nos parece normal, en la teoría, pues es un avance que hizo Marx gigantesco. Otro punto general de esta interpretación marxista es el papel de la lucha de clases. Como he sabido por muchos de ustedes, Marx siempre dijo: yo no descubrí la lucha de clases, ni yo puse las directrices de la lucha de clases. Lo que yo hice fue reconstruir un proceso histórico en el cual se demuestra cómo siempre hay intereses opuestos, y esos intereses opuestos tienen la característica de expresarse en la lucha de clases por el poder político, con una finalidad, y es manejar el poder económico. Es decir, la pregunta de para qué la política o de para qué el poder, la respuesta está dada es en que es desde ahí por donde se puede lograr el manejo de la economía. Es decir, la lucha política en su sentido más amplio, en su sentido más reducido, siempre es la lucha por el poder político. Cuando uno lee la política de Aristóteles, ¿qué es lo que él define como política? Pues es la lucha por dirigir la polis, es decir, los intereses ciudadanos, los intereses de la economía que están allí. De manera tal que es otro punto de referencia básico para entender los planteamientos de Marx en relación con la economía. Como lo ha expuesto Samuel, pues hay dos grandes pilares en el origen económico de la teoría marxista, que son Adam Smith y David Ricardo, por supuesto con los cambios, las variaciones que se han señalado para, por ejemplo, la teoría del valor, pero otra serie de variaciones en los desarrollos básicos que ellos dos hicieron.
voy a referirme a algunas cosas de esas en adelante, por favor. Y llegamos pues a los planteamientos de Carlos Marx y Federico Engels sobre los puntos de la economía. Hay que señalar cómo ellos, antes que teóricos, fue activistas políticos, y en medio de la actividad política desarrollada en la mitad del siglo XIX, pues fueron consolidando la teoría económica que conocemos como el marxismo-leninismo. De los muchos aportes que hay de la teoría marxista sobre la interpretación económica, podemos señalarlos o sintetizarlos en 4 grandes elementos, que es el ejercicio que hizo Federico Engels cuando en el entierro de Marx dice, bueno, aquí están los planteamientos de Marx, esto fue lo que dijo, y entonces resalta estos 4 puntos como esenciales. Sobre la teoría del valor, pues no me refiero a nada porque sabía que Samuel iba a hablar del asunto, solamente mencionar un dato, y es que la importancia de todo lo que dice Samuel se refleja en datos como este. Cuando se está midiendo el PIB, que es de lo último que estaba hablando y ahí se le estaba acabando el tiempo, cuando se mide el PIB de un país, toda esa teoría que se explica en relación con la diferencia entre valor y precio se aplica en el desarrollo, en la medición del PIB. Cuando uno mira, por ejemplo, qué es lo que pasa en Colombia, cómo así que en medio de toda esta crisis el PIB crece, la respuesta está en la forma como se mide, es decir, qué es lo que se está midiendo al respecto, y es que no se mide o se mide el trabajo en sus aspectos abstractos o concretos, en sus aspectos productivo o improductivo, y eso lleva a que haya un crecimiento del PIB, mostrándolo en un sector bastante improductivo que hace parte de la circulación, que es el sector financiero, por ejemplo. Es decir, hay mucha cosa importantísima que se deriva de la discusión que se plantea en torno a la teoría del valor. En este punto hay un libro de los muchos que se producen al respecto, hay uno muy reciente que se llama ¿Por qué valen las cosas?, que es una discusión en el nivel en que lo plantea Samuel sobre la importancia del valor como medición de las actividades económicas del día a día, de cómo en el mundo hay un crecimiento del valor, mejor un crecimiento del PIB, pero medido a través de unos valores que realmente desde la perspectiva de la producción no sería parte del valor como es la parte del sector bancario. Pero bueno, suficiente ilustración con lo que oímos de Samuel. La segunda parte o el segundo aporte de Marx a la teoría, a la comprensión de la teoría, es la plusvalía, que es el trabajo no retribuido al obrero. No es el punto aquí para explicar a fondo la teoría de la plusvalía, solamente señalar esto. La teoría de la plusvalía tiene una importancia radical, total, para entender lo que está pasando hoy en muchos aspectos. Por ejemplo, pero es sin perder de vista lo esencial, y es que la plusvalía la produce es el trabajo humano. No hay ninguna otra fuente de plusvalía, ni la máquina, ni los animales, ni la tecnología en abstracto producen plusvalía. La plusvalía la produce es el trabajo humano. Y anticipándome a lo que voy a comentar al final, si se acaba el trabajo humano, pues se acaba la plusvalía, que ese es uno de los problemas en los cuales está inmerso hoy el sistema capitalista. Ese es el segundo aporte de Marx. No me quiero detener en estos dos porque son como del ABC, sino más bien hablar de los 2 siguientes. Marx identificó muy en contra de lo que estaba planteando la economía política de la época una categoría que es la Ley General de Acumulación Capitalista, mientras que los predecesores de él, Ricardo y Smith, planteaban como gran dinámica económica la consolidación de la libre competencia, es decir, que cada día el proceso productivo llevaría a que hubiera más libre competencia, como lo explicó Samuel. Marx anticipa que no, que eso no va a ocurrir. Marx anticipa que lo que va a ocurrir es lo que dice en la parte segunda del asunto, y es a la acumulación, la concentración y la centralización del capital. Por lo demás, Marx discute una cosa muy pequeña ahí con Smith, pero que vale la pena destacarla hoy, y es que Smith dice: el peor enemigo del capitalismo es la sociedad anónima. ¿Por qué lo menciona él? Porque en la discusión de hacia dónde va la economía, la sociedad anónima es la negación, quizás lo alcanzó a ver Smith, no sé, es la negación finalmente de la competencia. ¿Por qué? Porque concentra capital.
En cambio, Marx dice la forma natural de evolución del capitalismo, es decir, la fuerza del capitalismo para poder avanzar es concentrando a través de la sociedad anónima. Cosa que, como digo, Smith no vio y en cambio se dijo, ojalá que no se consoliden las sociedades anónimas en Inglaterra. Y la otra parte es el ejército industrial de reserva, es decir, que este proceso de crecimiento del capitalismo iría desalojando gente a lo largo del proceso. Detengámonos a mirar esto con un par de ejemplos. Parece evidente, pero es que la discusión hay que mirarla en su contexto histórico. Hoy parece evidente, nadie va a discutir que el mundo está en manos de monopolios. En el caso de los monopolios o de la producción de más de punta, la que tiene que ver con la tercera y cuarta revolución industrial, pues la concentración está en los monopolios que aparecen en la gráfica. Ahí se muestran los porcentajes de concentración de esos monopolios. Y la comprobación de que Marx atinó al señalar que ese era el proceso. ¿Cuál es la discusión política que trae eso? Es la discusión sobre cuál es el papel de la clase obrera o de la dirigencia política de un país en relación con la pelea que tiene que ver con el manejo económico general. Una cosa es tratar de hacer expropiación en un país donde haya millones de productores y otra cosa es hacer expropiación desde un punto de vista político, digamos hablando del socialismo, en un país donde esté concentrada la producción como se muestra en esto. Es decir, la tendencia general a la concentración que vemos en este ejemplo es una tendencia que Marx anticipó y sobre la cual edificó su teoría política, es decir, la teoría de la revolución está edificada sobre el papel que tienen las multinacionales, que en su momento pues Marx no las llamó así, pero que estaban anunciadas. Hay un dato bien curioso y es que en el manifiesto del Partido Comunista, Marx dice algo que 150 años después se vería comprobar, y él dice es que las mercancías pierden su origen nacional y los mercados se vuelven internacionales. Eso está dicho en el manifiesto comunista. La OMC en sus épocas gloriosas, por ejemplo en el año 2000, 2005, estaba proponiendo crear algo que llamaban la marca mundial. Ya no que se dijera hecho en Colombia, hecho en China, no, la marca era hecho en el mundo. ¿Por qué? Porque era la expresión de esa globalización. Pues bueno, ese fenómeno lo previó Marx en 1848, Marx y Engels en el manifiesto. Anotan esto de que la economía mundial va para allá. Decir eso en una época en la cual lo que estaba peleándose era por la consolidación de los estados nacionales, era pues ser objeto de la peor de las burlas. ¿Cómo así que va a acabarse esto si hasta ahora estamos empezando a luchar por la constitución de los estados nacionales? Pero Marx en ese punto señaló la tendencia. Y vuelvo y digo, ¿y cuál es la importancia de identificar la tendencia? Pues la importancia de identificar la tendencia es que permite dar una orientación política a la clase obrera. Otro ejemplo tiene que ver con, bueno, este sobre lo mismo es cuál es el papel del imperio de las grandes tecnológicas en el mundo. Para mencionar una cosa que tiene que ver con la actualidad y es la pelea entre Estados Unidos y China a raíz de la incursión en la G5, en las redes G5. ¿Qué es lo que se está peleando ahí? Es el dominio del planeta en la parte tecnológica más avanzada y es el dominio en la tecnología y en el software de los procesos más actualizados, pues más modernos, es decir, el Internet de las cosas. Esa pelea China viene librándola, pero pareciera, lo que se está viendo en este momento, que China le faltó como los 5 minutos últimos para poder ganar la pelea, es decir, esa consigna de los chinos de hecho en China 2025, puede uno interpretarla como que era el límite que ellos mismos se pusieron. Vamos en el 2025, vamos a lograr desplazar a Estados Unidos o al menos ponernos como el taller mundial, que es la promesa que hace la afirmación 2025. Y pareciera que Trump, consciente o inconscientemente, sabedor o no del asunto, se le logró atravesar y pone en riesgo pues ese avance bloqueando a Huawei y a las tecnológicas chinas en la pelea, porque los chinos pueden tener la tecnología, pero tienen un dominio que es entre político y tecnológico y es el sistema operativo de los aparatos.
Usted puede poner un celular mucho más barato que cualquiera de los celulares gringos, pero el sistema operativo es un sistema operativo que está predominantemente hecho por Google y sus dependencias, es decir, es el dominio que ellos tienen sobre esto. Pero es para señalar otra parte de la tendencia. Otro asunto que tiene que ver con la discusión de la teoría del valor y el precio es lo que tiene que ver con el control monopólico sobre la producción de medicamentos, que es otro de los negocios actuales. Pueden darse cuenta a través de la gráfica cómo a medida que se va mirando el número de firmas y la venta, la venta total de los productos que ellos manejan, pues hay una concentración gigantesca en muy pocas firmas. 20 firmas parece ser manejan el 100% del mercado. Eso tiene una importancia política, vuelvo y lo digo, y es que si usted va a pelear contra no sé, 1000 productores farmacéuticos, tiene una pelea, pero si usted va a pelear contra 20 productores farmacéuticos, la pelea tiene otra característica, y en eso tiene todo el sentido la frase con la cual termina el manifiesto comunista, y es que proletarios del mundo unidos. ¿Por qué? Porque esta expresión del monopolio mundial también tiene una expresión en la producción y en el trabajo. Bueno, siguiente. Decía que había dos partes. La segunda parte de la cosa de la acumulación es el desempleo en el mundo. Los datos son apabullantes y hemos leído mucha cosa. En este momento el desempleo en el mundo son unos 200 millones de personas, dentro de una población económicamente activa de por ahí unos 3.000 millones, 2.500 millones, es decir, una tasa muy alta. Tasa que es más alta en los países más desarrollados, como puede verse, excepcionalmente en los países atrasados también. Ahí están las gráficas que muestran cómo esta distribución, pero para señalar una cosa, o para hilarlo con algo que decía atrás, y es que la producción capitalista, la acumulación capitalista tiene como base la producción de plusvalía, y si cada vez hay menos obreros, una obvia aproximación es que habrá menos plusvalía. Evidentemente no se me escapa que cada obrero puede producir más plusvalía ahora, pero la masa total involucrada en la producción está decayendo en comparación con la producción total y en comparación con el capital que se le aplica, es decir, la productividad que se usa. Miremos la siguiente gráfica. Se me quedó una slide ahí por fuera. Es esto, en alguna parte de aparecer de pronto, pero bueno, lo comento. Cuando uno mira esa distribución del desempleo y esa distribución de la tasa de ganancia, uno encuentra, bueno, si es que viene después de esto, uno encuentra cómo la tasa de ganancia está cayendo, pero entonces si retomo aquí la cosa. El cuarto asunto importante en la teoría marxista es esto que él descubre, que es la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Esta teoría es todo el tomo 3 del Capital. El Capital en el tomo segundo habla de circulación, en el tomo tercero habla de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. ¿Qué es lo que pasa? Para decirlo un poco guache, pero breve y conciso, como hay menos trabajadores, hay menos plusvalía y en consecuencia la ganancia es menor. Samuel ya ahondó bastante en la cosa, informándonos recordándonos cómo estos son procesos sociales, no es lo que pasa en una empresa, no es lo que pasa ni siquiera en un país hoy, sino es lo que pasa en una región o en el planeta completo. Es cuál es la masa de trabajo puesta en marcha con un capital determinado que existe en el planeta. Bueno, pues ese capital cada vez es más amplio, pero la ganancia que produce es menor comparativamente porque está involucrando menor cantidad de obreros. Eso Marx lo previó desde muy temprano, pues este tomo tercero está dedicado a eso, como digo, pero además señala otra cosa que pues permitió tildársele de loco si se quiere a Marx, y es que él dijo, más o menos previó el momento en el cual, o previó que llegaría un momento en el cual la producción la harían las máquinas, ya sobraría el trabajo humano. Eso daría un salto cualitativo pues significativo, gigantesco en la economía y en la distribución de lo producido, que es a lo que nos estamos enfrentando hoy. Es que cada vez hay menos obreros vinculados a la producción y cada vez en consecuencia la plusvalía relacionada con el total del capital empleado es menor.
¿Qué es la pelea del capitalismo? Es mirar cómo logran detener el deterioramiento, la pérdida en la evolución de la ganancia, la caída en la evolución de la ganancia. Es la fórmula para tener en cuenta de qué trata el asunto, y es que la ganancia y la plusvalía están determinadas por la suma de capital constante más capital variable, pero determinada a su turno como numerador por la plusvalía, es decir, lo que determina realmente la tasa de ganancia es la plusvalía que se produzca, no el capital total. Aquí hay tres escenarios de lo que estaba pasando en el capitalismo. No tiene fechas porque trata de ver la tendencia general, y es que al inicio del capitalismo la fuerza productiva fundamental de la economía estaba en el trabajo, o sea, en los obreros. La maquinaria era mucho menor en la producción y en consecuencia la ganancia era muy alta por la ecuación que acabo de mostrar. La ganancia medida en relación con el capital empleado y los obreros era alta. En una etapa intermedia van aumentando las máquinas más, los obreros también, pero esa relación hace que la tasa de ganancia ya no esté creciendo a la misma velocidad. Y si nos vamos a lo actual y a lo futuro, encontramos cómo hay en esta curva, vemos cómo es esa evolución ya en precios reales, en las mediciones actuales, cuál es la tasa de ganancia en el grupo, en el G7, medida en los últimos 60, 70 años. Fíjense cómo viene cayendo, cómo la mejor época fue la época dorada del capitalismo antes del 73 y después empieza a caer hasta llegar al momento actual. En la siguiente gráfica lo vemos por periodos más histórico-económicos, y es la edad de oro del capitalismo, que es más o menos hasta 1970, después la crisis, que es de los 70 a los 80, y después la etapa neoliberal que se empieza a imponer digamos, ahí habría que ver de qué países estamos hablando, pero por ejemplo en América Latina el experimento neoliberal, que es la forma de contener la tasa de ganancia, como lo explico a continuación. El experimento neoliberal empezó en Chile, pero se generalizó en todo el cono sur y después en el resto de América Latina con la caída del muro de Berlín. Y ahí vemos la tasa de ganancia, pues cómo ha disminuido en ese periodo. Siguiente. Pero cuando uno mira la tasa de ganancia, este era el cuadro que pensé que se me había perdido, cuando uno mira la tasa de ganancia por países, observa la lógica de Marx en el análisis. La parte de abajo, la línea gris más tenue, es la tasa de ganancia en los países más desarrollados. La de arriba es la tasa de ganancia en los países más atrasados. Y la intermedia, pues es el promedio. ¿Qué es lo que muestra eso? Que donde se emplean más obreros, la tasa de ganancia es mayor. Obvio, aquí hago abstracción y me perdonarán los que manejan la cosa bien en profundidad de una cosa que es la productividad, porque usted puede tener un obrero más productivo en un país atrasado y entonces la tasa de ganancia, bueno, en fin. Pero es, digamos, la tendencia general que quiero señalar es que la tasa de ganancia en los países atrasados tiende a ser mayor que la tasa de ganancia en los países desarrollados. Y eso explica un movimiento de capitales de inversión hacia el planeta, porque se trata de contener la caída en la tasa de ganancia. Marx identifica una lista que está en la siguiente presentación de cuáles son las medidas que toma el capitalismo para incrementar la tasa de ganancia, es decir, para contener la caída de la tasa de ganancia. Para resumirlas, para no extenderme mucho en el asunto, podemos resumirlas en una sola frase: es mantener atrasado una parte del planeta. Porque mantener atrasada una parte del planeta implica, en la lógica que estoy explicando, implica contratar más mano de obra. Y ese contratar más mano de obra se convierte en una fuerte producción de plusvalía. Obviamente, ese uso de trabajo de trabajo en los países atrasados va acompañado de todas las políticas neoliberales pues, que estamos viviendo y padeciendo, y es: producimos más ganancia, más plusvalía, más plusvalía, pero además se puede aumentar la plusvalía explotando más al obrero, que es todas las medidas que toma
que se han tomado en América Latina, en particular en Colombia, y que se expresan en las dos primeras fórmulas, y es aumento del grado de explotación y reducción del salario por debajo de su valor. Con eso aumenta evidentemente la plusvalía, porque hemos dicho que la plusvalía es el trabajo no pagado. Lo tercero es abaratar los elementos que forman el capital constante, que a su turno es la misma lógica aplicada a los productos. Digamos, con un ejemplo se aclara la cosa muy fácil. Un obrero en época buena, estos datos son de cuando estaba en auge la economía, un obrero colombiano que maneja el tractor ese en las minas de carbón gana por ahí 3 millones de pesos si bien les va. 3 millones, multiplícalo por el año y tienen una cifra allí. Ese mismo obrero en Australia ganaba $100.000 en el año. Cuando se hacen las conversiones correspondientes, más o menos el colombiano estaba ganando unos 35 millones de pesos, mientras que el otro, 35.000 dólares mejor, mientras que el australiano se ganaba 100.000, haciendo la misma actividad con la misma productividad, porque ambos emplean la misma máquina, el mismo tractor, todo igual, y la mina de carbón de Colombia es similar a las minas de carbón de Australia. De manera que ese ejemplo nos permite ver muy claro cómo en los países atrasados se puede abaratar los elementos que conforman el capital vía pagar menos las materias, a menor precio las materias primas. De las otras no me detengo para no extender el asunto en este pedazo, solamente invitarlos a que con tiempo se lean la teoría, pues el tomo tercero de Capital, pero ahora que lo recuerdo, Consuelo, cuando se presentó acá en la academia, la ponencia con la cual se presentó fue exactamente sobre la tendencia creciente de la tasa de ganancia. El documento pues podría sernos muy útil. Bueno, eso porque me interesa rematar con esto. La importancia del asunto económico en Marx no es que Marx le gustara estudiar el capital por sí, pues, o sea, la crítica al capitalismo no era el interés real, si se quiere mirar desde esta perspectiva. El interés real era saber cuál es la actividad política que conviene a la clase obrera para enfrentar estos procesos económicos que se dan en el capitalismo. Al principio les dije que había la evolución del socialismo, digamos en la historia política hay como dos grandes etapas, el socialismo utópico y el socialismo científico. ¿Cuál es el punto? Como se ha insistido, lo deben saber ustedes, el socialismo utópico es ese anhelo que tiene la humanidad de que todo el mundo viva bien, de que todo el mundo esté bien, de que haya equidad, de que haya igualdad, o que haya justicia, como se quiera mirar el asunto en cada momento, y eso hace parte pues de la tradición hasta de las mismas religiones si uno quiere mirar la historia. Pero ninguna de esas, ni los socialistas europeos del siglo XVII y XVIII, plantearon cómo lograr eso. Era un sueño dorado, pero no sabían cómo lograrlo. En cambio, Marx le propone la fórmula y es, haciendo el análisis económico, encuentra que la fórmula es la toma del poder político para hacer el reparto de la sociedad. Es decir, en el capitalismo, plantea Marx, no habrá nunca, no se podrá lograr nunca ese reparto equitativo, ese reparto de los bienes producidos en la sociedad por el manejo político que tiene la clase dominante. Y en consecuencia, Marx pone, usa toda esta argumentación que está en los tres tomos del Capital, es como herramienta para orientar la lucha política en Europa. Por favor. Y eso va a concluir con un evento que en un par de años va a cumplir los 150 años, que es la Comuna de París, a la cual, pone en prueba, pone en la balanza las teorías que Marx plantea sobre la economía y sobre el papel del Estado. Eso es un análisis que hay que hacer por lo que pasó y por lo que no pasó en ese momento, pero que sirvió para, digo yo, equilibrar el análisis económico, el análisis político de la situación económica que estaba viviendo. Y en esa evolución, lo siguiente es que cuando el capitalismo identifica que hay levantamiento de la población por las razones que sea, así como hoy no se explica mucha gente por qué en Colombia ocurre lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, o por qué en Chile, pues bueno, de todos modos, independientemente de la interpretación que se haga, el capitalismo sí tiene una solución y es el fascismo, que es lo que hizo en Europa en el siglo
en los años 30, 20 y 30 del siglo pasado, y es enfrentar la lucha política de la clase obrera a través del manejo político que conocemos como el fascismo, con una precisión buena al respecto, y es que pareciera que en Estados Unidos nunca hubo fascismo, es decir, nunca hubo pues, digamos, la afirmación evidente es que no ha habido un gobierno de corte fascista como los que vemos aquí en la imagen. Pero cuando uno mira el detalle de la cosa, lo que pasa es que los gringos, para decirlo un poco folclóricamente, desde chiquitos han sido fascistas, es decir, desde chiquitos han sabido acabar con los movimientos obreros, con los movimientos de pelea, no han dejado que prospere ninguna cosa de alternativa, ningún partido, sino que desde muy en la cuna los van estrangulando. En cambio, por alguna explicación que no viene al caso acá, los europeos de pronto fue que se encontraron con unos partidos comunistas muy fuertes y tuvieron que poner todo el poder del Estado legal al frente para enfrentarlos. Y a eso se le suma pues los muchos o pocos errores que tuvo la izquierda en ese momento en Europa y que condujo al auge del fascismo. Les comentaba al principio un texto que estuve leyendo en los días recientes donde analizan todo esto y el papel de la economía en este problema. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a los dos ponentes, Samuel, Pascual. Yo no quiero oficiar como comentarista, pero sí quería referirme a un par de puntos antes de dar la palabra para sus expresiones, comentarios. Lo primero es esto, cuando uno plantea enfoques alternativos, enfoques críticos, por supuesto está haciendo alusión a los que predominan en este momento. Un poco a SECRI surge con esa idea de rescatar, estudiar esos enfoques que nunca han desaparecido, pero que en algunos momentos, sobre todo por ejemplo en los 90, parecían, o se decía que estaban mandados a recoger, ¿no? Cuando surge el pensamiento único y toda esta visión que se expresa en las políticas neoliberales, se habla del fin del socialismo, el auge del capitalismo, el fin de políticas estatales, el comienzo del mercado, pues hubo toda una generación que crece y que estudia con esa visión. Una época como esta, y particularmente, pues no, podríamos hablar desde la crisis más fuerte que fue la del 2008, que todavía se sienten los coletazos y que afecta a Europa y Estados Unidos, se produce también un resurgimiento de estos, ya no solo en los académicos, porque siempre hay académicos enseñando marxismo. Un ejemplo es Samuel en los Andes, es los 40 años que llevan enseñando marxismo en los Andes, ¿no? Pero también hay como una serie de personas que siguen insistiendo y demás. Pero en este momento, por ejemplo, hay un resurgir del interés por el marxismo. A mí me cuenta un profesor que vive en Estados Unidos, una profesora que vive en Estados Unidos, que los estudiantes llegan a una clase y más o menos piden marxismo. Más o menos no, claramente piden marxismo. Bueno, ¿y qué dice el marxismo? Eso es una cuestión muy interesante. ¿Sí? Y retan a los profesores, como pasó en los 70, ¿no? Y los 80, retan a los profesores a ponerse al día y a dejar la superficialidad. Ha habido una visión de que el marxismo, digamos, en esta época de facilismo y de cuando le ponen a uno, va a leer uno una lectura y le ponen arriba, se demora 2 minutos leyéndolo, ¿no? Y tienen que calcular que se demore 2 o 3 minutos, porque si no, eso es lo que leen los jóvenes hoy en día. Y bueno, la gente que lee, es eso. Esto es un reto bien interesante, porque es que se ha metido también el mito de que el marxismo es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que hay que mirar la realidad en toda su integralidad, y eso causa dificultades. Hay que hacer el esfuerzo, ¿sí? Si la realidad fuera evidente, ¿para qué ciencia? Decía Marx también, ¿no? Entonces, es muy interesante por eso, ¿no? Es decir, queremos volver sobre esto, pero no como volver sobre teoría, sino volver sobre algo que está ahí.
ahí entra también el tema bueno, ya Samuel lo decía, el tema la teoría del valor, sí, la teoría del valor, que lo clave ahí, definitivo, por supuesto, es que hay que mirarla en ese contexto social, en un proceso social. Y la crítica principal a los economistas clásicos, la crítica a la economía política es que miran el capitalismo como un proceso eterno, con unas leyes eternas. Volvemos a la época neoliberal. Y por eso resulta interesante cómo a estas crisis se responde con la idea de profundizar más. El que haga inversión social es populista, y así se les califica, y más allá de errores que se cometen en todos los demás, el gran castigo a estos gobiernos de América Latina es que, bueno, hacen lo que no se debía hacer, populistas. Imagínense Bolivia, un indio manejando el país, un indio que no tenía carrera, sí, no tiene carrera, manejando el país y dando ejemplo, además presentando a Bolivia como el país incluso en términos capitalistas, como el de mayor crecimiento y todo, haciendo todo ese esfuerzo y todo ese equilibrio, digamos, para poder hacer políticas sociales. Eso es muy importante mirarlo, ¿no? Es decir, digamos, la crítica a lo que parece evidente, al sentido común, se vuelve más importante que nunca. Hasta hace poco eso ha cambiado también, cuando uno hablaba de la globalización. Ah, sí, los computadores, los teléfonos, el gran desarrollo, las llamadas. Sí, qué maravilla. Pero miremos los aspectos, mejor dicho, que eso es lo que vemos digamos, en la vida diaria, la publicidad y todo lo demás, pero miremos cómo están las condiciones sociales. Eso no solamente en América Latina, en el mundo entero, la concentración. El informe de Oxfam que muestra que 26 personas tienen la misma riqueza de la mitad de la humanidad, o sea, de 3.000 y pico millones de personas. Es muy diciente de cómo este capitalismo tiene unas contradicciones que toca develarlas, explicarlas, ¿no? Para poder entender y para poder, digamos, transformar la sociedad, no actuar, porque se actúa contra eso, pero sí ya para transformar la sociedad, para organizar una nueva economía, es muy importante mirar esto, ¿no? Mirar el contexto en el cual estamos, mirar hasta dónde se puede adelantar los cambios y demás, pero mirar ese poder del capitalismo de acumular la riqueza y de condenar a la miseria y a la mayoría de la población, ¿no? Mirar, por ejemplo, el papel de la guerra. Sí, la guerra es un negocio excelente, no para el país que la recibe, sino para los grandes productores. El papel de los medicamentos, que ya lo mencionaba Pascual, supremamente importante. ¿Por qué no avanza la lucha contra determinadas enfermedades? ¿O por qué no avanza como debía avanzar? Porque es muy importante sacarle ganancia a unos medicamentos que están patentados, y eso ha habido denuncias y denuncias de todo tipo, ¿no? Entonces no se avanza. Entonces toda esa visión crítica entra o necesita el marxismo, a mi manera de ver, como un elemento fundamental para poder sustentarse y para poder convertirse en una alternativa, digamos, real de análisis y por supuesto de poder, ¿no? Pero bueno, ese era el comentario que quería hacer sobre el tema. No sé, los demás, ¿quién quiere uno? Hombre, con las circunstancias que está viviendo Latinoamérica, Chile, Ecuador y recientemente Colombia. Y me impactó demasiado, por ejemplo, el cacerolazo de la clase media del norte pronunciándose en el mismo paro sobre, es decir, protestando abiertamente contra el mal gobierno. Y la pregunta sería para el doctor Amezquita,
cómo se siente afectada la clase media o clase alta que vive en el norte de Bogotá y qué la motivó a sacar un cacerolazo. ¿En qué sentido? Se ve su crisis, por ejemplo, que la motivó a resurgir. Otra cosa que me pareció muy interesantísima, hombre, es hoy viendo los 13 puntos que presenta el comité de paro, son auténticamente revolucionarios. No a la reforma laboral, no a la reforma tributaria, cumplimiento pleno de los acuerdos de paz. Es decir, eso en otras circunstancias es profundamente revolucionario. Y con la radicalidad, con el apoyo que muestran todas esas exigencias, y con la frase que usted termina en la vaina, de que en la medida en que la clase política o la clase dirigente no sea capaz de solucionar, o sea, el capitalismo no sea capaz de solucionar los problemas sociales, pues obviamente vendrá el marxismo. La pregunta es, la matazón, la matanza perversa de líderes sociales, el ESMAD y todas esas medidas represivas, fascistas, obedece a un desespero y a una incapacidad del Estado colombiano que aunque quiera no puede solucionar los problemas. Muchas gracias. Un saludo para Pascual Amezquita. Después de tantos años, lo escuché en una conferencia en el segundo semestre de 1984 sobre el socialimperialismo. Y a propósito, los 30 años, este año se conmemoran los 30 años de la caída del muro de Berlín. Y muy a contrario a lo que decía la doctora Consuelo Ahumada, yo veo que sí es necesario estudiar el marxismo. Y de pronto muchos economistas lo soliciten. Pero como decía, no sé, algunos teóricos, no sé si el mismo Marx, son marxistas avergonzantes. Nadie hoy se postula como marxistas, ni los sindicatos. Los sindicatos, y tal vez uno de los factores para el no crecimiento no es solamente que no haya, digamos, la producción no crezca y que no el 2% de los trabajadores en Colombia estén sindicalizados, sino, digamos, que tampoco los sindicalistas les llega a la mayoría de la población. No se sienten representados en los sindicatos. Y son los que más o menos podríamos decir que es un marxismo anacrónico, en el sentido de que no es vigente para las luchas de la mayoría de la población. Entonces, me parece que es allí, digamos, es necesario el estudio del marxismo seguramente para intentar interpretar, comprender, digamos, cómo funciona. Pero sí hay una vergüenza, digamos, un marxismo avergonzante. Es lo que yo podría anotar. No sé qué diría, digamos, Pascual y el doctor Samuel Jaramillo, digamos, en la Universidad de los Andes, casi todos los que muchos lo llaman mamertos, ¿no? A esos que se inclinan por el marxismo. Entonces no sé si realmente hay un auge, como lo decía, del marxismo. De pronto sí es necesario para estudiarlo, para interpretarlo, pero como auge ni en Europa, ni los socialistas ahorita que perdieron, digamos, perdieron unos escaños en el Congreso. No veo realmente que el marxismo... Buenas noches. Mi nombre es Alberto Moreno. Mi especialidad no es exactamente la teoría económica. Simplemente yo ando por la web. Pues en el mundo de internautas uno encuentra todo tipo de influencias. Y claro, cuando uno ve un determinado país, entiende que las condiciones de ese país pues hacen que el pensamiento marxista puede ser evidentemente
para una herramienta de su gobierno, en general de su Estado, y para explicar muchas de sus evoluciones. Entonces, es una luz si uno desea ver la historia de un determinado país, porque le encuentra sentido al tomar la teoría, pues uno va comprendiendo algunas cosas. Yo a lo que sí le veo personalmente un gran sentido es a entender un poquito de la historia de cualquier país, ¿no? Pero en cuanto al futuro, veo muchas dificultades, porque, es decir, una cosa es estudiar el pasado, con las herramientas que pueda dar, con las luces que pueda haber, inclusive el presente, pero entender el futuro, las cosas varían realmente de una manera muy significativa y ahí es donde más errores se pueden percibir. Entonces, entender la vigencia que pudo haber tenido el marxismo anteriormente, pues sí, porque explicó el siglo XIX, inclusive el siglo XX. Pero explicar el siglo XXI o el siglo XXII yo personalmente no me atrevería, ni inclusive con las dotes que se le atribuyen a los economistas, a las dotes. Que hay gente que realmente puede interpretar las cosas de una manera muy especial, pero en lo normal, o sea, yo creo que sí hay dudas. La sociedad no creo que se le mida a que una teoría del siglo XIX explique el siglo XXII. Dudas a mí sí me surgen ahí. Bueno, pues como podrán ver soy bastante joven, así que no me vayan a pegar un garrotazo por esto. La verdad, surge mi duda sobre lo poco mucho que sé sobre economía, y es que si tenemos en cuenta los tres clásicos, nos damos cuenta de que el enfoque sobre el estudio de su economía se basa en la política. Igual que Marx dice que su lucha es con la economía política. Nos hemos dado cuenta de que actualmente la tendencia ortodoxa de la economía ha básicamente ignorado el hecho de la existencia de la misma. Quisiera saber, ¿es esto un gran problema para la economía actual? Reitero la anotación que hice. Eh, eh, el desenvolvimiento, digamos, ideológico, pues está asociado, por supuesto, a las transformaciones objetivas, pero con frecuencia se dice con una cierta ligereza, que lo que pasa es que el mundo actual funciona con lógicas que son inéditas anteriormente, y que por lo tanto esas categorías empezaron desde el siglo XVIII y hoy en día muchos de sus planteamientos básicos sobre la economía contemporánea empezaron desde esa época. No necesariamente, digamos, la justeza o ineficacia de interpretación tiene que ver específicamente con la longevidad. Y yo diría, digamos, que lo sorprendente, Pascual señala muchas cosas, lo sorprendente de los planteamientos de Marx, y no solo de Marx como individuo, sino la tradición, digamos, marxista, es que buena parte de las reflexiones y incluso de las contradicciones detectadas sobre el capitalismo, pues yo desafío a que efectivamente digan que es que ya no existen, que ya las ganancias no dependen de la extracción y de la explotación de los trabajadores, que efectivamente la inestabilidad del capitalismo es intrínseca a esa forma de socialización.
digamos, las principales tesis del marxismo, yo no veo, digamos, en qué alienígenas nos hemos convertido de que ya no funcionen. Yo los veo, al contrario, cada vez con más nitidez. Otra cosa, por supuesto, es la hegemonía de las clases dominantes en esta época, que se manifiesta, por supuesto, en una gran hegemonía en términos, por ejemplo, académicos, en donde las tesis liberales que tienen como una de sus características la legitimación del capitalismo, ¿sí?, pues tengan mucho poder político y sociológico. Eso, por supuesto, eso es así. Pero tampoco quiero señalarles que digamos, estos diagnósticos catastróficos sobre la evolución de la humanidad, yo creo que hay que verlas con una cierta perspectiva. Les voy a señalar lo siguiente para hacer una comparación con la etapa actual. La Revolución Francesa fue el momento en que el liberalismo aparentemente entró en su posesión, hizo una revolución, transformó el sistema político, en el caso de Francia, que era uno de los países más importantes de Europa. En fin, ese era su momento. ¿Y qué se le oponía a ese liberalismo emergente? Pues se le oponía el absolutismo, que era lo que era predominante hasta ese momento. Y efectivamente, al cabo de un tiempo, unos 20 o 25 años, pues si uno hiciera una proyección sobre lo que pasó, digamos, en una fecha, en la época de 1816, donde en la época en que, 1814, en la época en que derrotan a Napoleón, ¿qué pasa con el liberalismo? Está derrotado completamente, derrotado militarmente. Todas las testas coronadas han retomado el poder en Europa. Pero no solo en esos términos, también en términos políticos. Se dice, la Revolución Francesa fue un baño de sangre. Eso fue un atraso absoluto. El absolutismo ofrece la estabilidad y el desarrollo, por supuesto. ¿Qué más se decía? No solo eso, sino que la revolución llega desemboca en su contraparte. Napoleón fue un autoritario que terminó siendo el autoritario más autoritario, o sea, una derrota política, ideológica, completa del liberalismo. ¿Quién prevaleció? ¿El absolutismo o el liberalismo? El liberalismo. Entonces, esas ideas de que cayó el muro de Berlín, ahora se acabó la historia, lo que es dominante es el libre mercado, y esperemos. A Zhou Enlai, el líder chino, le preguntaron en una ocasión, ¿y usted qué piensa de la Revolución Francesa? Y dijo, demasiado pronto para hacer un diagnóstico definitivo. Entonces, yo francamente creo que el socialismo, no nos apresuremos a sepultar un proceso que es de largo plazo, como diría no solo Marx, de pronto Hegel también, en mi opinión. Estoy echándole cabeza de quién es la frase, a ver si alguno identifica de quién es. Creo que es de Hegel, pero puedo estar equivocado. Él decía que el papel del historiador era adivinar el pasado.
es la incertidumbre de las fuerzas que entran en juego en cada momento dado. Algo de lo que está diciendo Samuel. Si uno le pregunta una semana antes o un mes antes de la toma de la Bastilla o cualquiera de los hechos claves en la historia, ¿podría ocurrir eso? Y hoy decirlo, ¿y por qué ocurrió eso? Es la frase del que no me acuerdo, es el historiador tiene que adivinar el pasado. Si eso es el pasado, ¿cuál será el futuro? ¿Qué podemos decir del futuro? Pero ¿cómo se adivina el pasado y por qué se puede entonces en ese sentido adivinar el futuro? Porque hay unas leyes históricas que permiten prever qué es lo que pasa y qué es lo que viene. El método marxista exactamente es eso, es el análisis dialéctico de la realidad concreta en la historia, es mirar cómo son los procesos y cuáles son las leyes que están rigiendo cada proceso. Eso para señalar que se puede mirar a la luz de la interpretación del método marxista, se puede mirar el futuro. No predecirlo, sino identificar las tendencias, identificar las líneas gruesas de hacia dónde van los procesos económicos. Ahora, en eso entran 1000 fuerzas en su determinación. Una fuerza gigantesca es que el capitalismo aparece, cuando se ve en la encerrona, aparece enfrentando a la sociedad a través de las formas fascistas, es decir, de las formas del absolutismo en todas sus expresiones que se han conocido en el siglo XIX y en el siglo XX, los presidencialismos. Y ellos se dan el gusto de decir que lo que hacen no es ideología, sino que lo que hacen es una cosa tan obvia como las leyes de la naturaleza, es decir, el neoliberalismo no se define como una ideología, se define como una cosa de leyes de la economía, para quitarle el contenido político y enfrentar con eso al marxismo y a las otras expresiones que sí de frente reconocen que tienen un contenido político. Esa pelea fue arrinconando por los líos que pasaron en la historia entre los 70 y los 80, fue arrinconando a la clase obrera y la arrinconó al punto tal de que no solamente por un problema físico de sobrevivencia, sino por un problema ideológico, hablar de marxismo o hablar de socialismo era imposible, era una cosa imposible. Hubo que hacer un repliegue. En los Andes, por ejemplo, Gómez echó la gente que opinaba keynesianamente, hasta donde recuerdo la historia, y eran los keynesianos, para no hablar de los marxistas. Aquí la pregunta es cómo fue que sobrevivieron algunos como Samuel en los Andes, pero es eso, es que la arremetida se hizo de frente. Eso se traduce en una pelea en los sindicatos. El obrero cree que el sindicato es su enemigo. Convencer a un obrero de que el sindicato es su enemigo ya es como la tapa de toda la pelea. Esa misma organización, esa misma forma política, digamos que el sindicalismo colombiano está más o menos calcado con el sindicalismo del norte de Europa. No hay grandes diferencias organizativas ni ideológicas. Pero ¿cuál es la diferencia y por qué el sindicalismo europeo sí tiene posibilidad de actuar? Porque hay un sector en la sociedad, en el poder, que permite el sindicalismo por la historia que tienen allá, por lo que haya sido. Pero no hay esa arremetida contra el sindicalismo tan feroz como la que hay en América Latina. Porque cuando los compañeros de los sindicatos van buscando a ver qué es lo que hacen los sindicatos europeos que tienen 20 o 30% de afiliados en relación con la población económicamente activa, no encuentran ninguna cosa que digan, mire, es que eso es lo que nos falta hacer en América Latina. No, lo que hay es un poder político que ve en el trabajo no una fuente solamente, no un costo solamente, sino además una expresión de la capacidad de consumo de la sociedad. Y eso permite que el sindicato tenga cierta aquiescencia, es decir, el keynesianismo en Europa. De manera tal que ese sindicalismo latinoamericano y la izquierda latinoamericana se enfrenta primero a un poder político avasallante, arrasador. En segundo lugar, a que se presentan por encima del bien y del mal, se presentan como que no son ideologías, sino que están respondiendo son a los hechos concretos de la sociedad. Y remato con un comentario hacia la primera pregunta, y es, ¿y entonces qué movió a la sociedad para salir a los cacerolazos? Recuerdo una frase de un analista que decía que en esta etapa venían por la tela, por la tejedora, la máquina, y por la que teje.
Si uno mira esa expresión puesta en condiciones de clases sociales, no son la misma persona la tejedora, la que teje y el tejido. Son expresiones políticas diferentes y económicas diferentes. Pues bueno, el neoliberalismo, es decir, el monopolio mundial, el monopolio de Estados Unidos, el poder político de Estados Unidos vino por la tejedora, por la tejida, por el tejido y por la que teje. Es decir, hay cacerolazos de las tejedoras, de los dueños de la producción nacional, de los comerciantes nacionales, es decir, esa confluencia de intereses es la que explica que el cacerolazo no sea solamente en un sector de la sociedad, para decirlo con el ejemplo, la señora que teje, que sería, para decirlo geográficamente, el sur de Bogotá, sino que también hay un sector que eran dueños de máquinas de tejer y los arrasaron. Esa reforma tributaria que pretenden pasar o que aprobaron hoy en su primera cosa, a ese sector de la población medio, ese entiende de qué se trata esa reforma, en consecuencia sale a pelear. Esa es la expresión de eso, de que vienen por la la tejedora y la que teje, y lo que explica pues el auge de movimientos en toda la ciudad o en el caso de Chile. ¿Por qué ocurrió ahí hoy y no hace 10 o 5 años o 3 años? Esa es otra historia que merece explicarse, y es cómo fue que el neoliberalismo manejó la historia en América Latina, pero de eso no alcanzo a hablar. Yo quiero hacer un comentario de lo que dijiste tú allá sobre que decías que las clases medias hicieron cacerolazo, ¿sí? Que es cierto. Pero no solamente las clases medias altas también, y hasta altas, ¿sí? Es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso, no es cierto? O sea, yo no tengo la respuesta, tengo solamente algunas hipótesis de explicar por qué. Por supuesto, las clases medias altas y altas no son revolucionarias, ¿sí? Pero algo está pasando en esas clases que tienen sus propios intereses diferentes de los intereses de los sindicalistas o los campesinos o los obreros en general, ¿no? Yo creo que hay un sentido de exclusión también de estas clases medias altas, que sienten que el poder en Colombia está concentrado en 3 grupos y en los terratenientes improductivos, y que ellos no están participando en esas posibilidades de ganancia o de productividad. Es decir, aunque han mejorado su situación, porque uno no puede desconocer que a través del tiempo en Colombia pues ha ido mejorando la situación de la gente, sus ingresos salariales han aumentado, ¿no? El ingreso real ha aumentado. Eso no se puede negar, y precisamente mucho de lo que pasa hoy es porque hay mucha gente que se ha educado. Es que hoy en universidades, ¿cuántos hay gente estudiando en la universidad hoy? Hay más de 1 millón de personas estudiando en las universidades, 2 millones, hoy. O sea, el crecimiento que ha habido, una clase profesional es impresionante en el país, eso no se puede desconocer. Es una clase ya que hoy se vio que es más consciente políticamente de sus intereses, ¿sí es? Esa es la importancia de lo que está ocurriendo en el país, que no están entendiendo la clase dirigente lo que está pasando. Entonces, para mí las clases medias altas es que no, lo importante en la sociedad no es exclusivamente el ingreso, sino cómo está comparativamente la cooperación. ¿Por qué una minoría gana mucho más, cae más, y yo no puedo aumentar igual? Porque unos aumentan sus ingresos 10, 20% anual y yo aumento solamente 1 o 2%, ¿no? Porque se están aumentando las diferencias no han disminuido. La distribución de ingresos ha sido cada vez, no mejorado, mala, pero entonces también estas clases medias no han sentido, y las clases medias altas, que ese ingreso que se están apropiando unos poquitos, no les han llegado tampoco a ellos, ese sentido de que se compara uno, eso es muy importante, no solamente que yo ingrese, mi ingreso aumente, sino porque el otro ingresa 5 veces más que yo. Entonces, pienso que hay algo en eso que está pasando en estas clases medias y medias altas, y el sentido de exclusión, no participo yo en la decisión del país, ¿sí? Son unos poquitos los que están tomando la decisión del país, o sea, ese sentido de no pertenecer, de no participar, es muy grave para este tipo de clases medias altas ya preparadas, ¿sí? Ya no son ignorantes, ya tienen un nivel de preparación y son conscientes. ¿Por qué nosotros no participamos? ¿Cierto? Porque solamente un pequeño grupito es el que toma las decisiones. ¿Por qué es, para ponerlo claramente aquí, por qué es que el señor
Sarmiento Angulo el que toma otras decisiones, o influye mucho, o el grupo antioqueño, o el grupo Santo Domingo, y golpe el grupo Ardilule, porque eso sí, ellos son los que deciden, toman decisiones, que bajen los impuestos a nosotros, ¿no? Que suban el IVA a otros, que nos den exenciones, ¿no? Entonces, ese sentido. ¿Y por qué hay unos terratenientes que también toman decisiones improductivamente y no les pasa nada porque nunca les cobran nada? Hay unos que les cobran impuestos, el impuesto de predial para las partes rurales prácticamente no existe, pues esa gente no paga. Entonces, pienso como hipótesis, ¿no es cierto? No porque esté seguro, hay que investigar muy bien qué pasa, pero por supuesto, esas clases no son revolucionarias, no son clases que van a pedir el cambio del sistema capitalista, no son anticapitalistas, ¿sí? Esas clases por lo menos, ¿no? Pero pienso que hay un sentido de satisfacción impresionante de gente que se siente excluida terriblemente y que no quiere aceptar más eso, que quiere que él también quiere participar. Eso mis hipótesis de trabajo, no quiere decir que tenga la verdad, pero esto hay que analizarlo bien qué pasa, no son hipótesis solamente. Bueno, con esto entonces damos por terminado esta reunión y muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias a todos y los estaremos invitando a los próximos eventos. Creo que ya será el año entrante, ¿no? Porque ya viene la novena y ya vienen todas estas... Y los cacerolazos siguen. Y seguir con la lucha. Los cacerolazos siguen.